Se trata de examinarlo a la luz de la verdad. Porque lo que piensas puede ser fuerte, puede sonar convincente, puede hacerte sentir muchas cosas. Pero si no está alineado con la palabra de Dios, no debe tener poder sobre ti. Aquí es donde tu fe empieza a madurar, porque empiezas a vivir no por lo que sientes, sino por lo que sabes que es verdad. Y eso es fe. Creerle a Dios por encima de lo que tus pensamientos te gritan. Y no siempre es fácil, pero es posible. Y es liberador. Así que la próxima vez que un pensamiento negativo toque a la puerta, no lo dejes entrar sin hacerle preguntas. Examínalo, cuestiónalo, enfréntalo con la verdad. Porque tú no eres esclavo de tu mente. Tú tienes autoridad en Cristo para decidir en qué vas a pensar. Y cuando aprendes a hacer eso, el enemigo pierde terreno. Porque ya no puede engañarte con la misma mentira de siempre. Ya no puede hacerte dudar de lo que Dios ya habló sobre ti. Ya no puede tocar tu identidad porque ahora sabes en quién estás cimentado. Esto, mi querido amigo, es una batalla diaria. Pero cada vez que eliges la verdad por encima del pensamiento negativo, estás ganando terreno. Estás renovando tu mente. Estás caminando en libertad. Parte 4. No peleas solo. Dios está contigo en cada pensamiento. Mira, si hay algo que debes tener claro en esta lucha contra los pensamientos negativos, es esto. No estás peleando solo. Y esto lo digo con todo el corazón, porque uno de los trucos más peligrosos que usa el enemigo es hacerte creer que estás solo en tu batalla mental. Que solo tú piensas así. Que solo tú sientes eso. Que si estás luchando con ansiedad, culpa o depresión, es porque algo anda mal contigo. Pero eso es mentira. No eres el único. Y lo más importante, Dios está contigo en cada pensamiento. Hay una parte preciosa de la Biblia que casi siempre pasa desapercibida, pero que tiene un poder tremendo. Está en Salmos 139, 2, y dice así: Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. ¿Sabes lo que eso significa? Que antes de que tú mismo entiendas lo que estás pensando, Dios ya lo vio. Antes de que esas palabras tomen forma en tu mente, Él ya está ahí. No se sorprende por lo que piensas. No se escandaliza, no se aleja de ti porque tengas pensamientos oscuros o dolorosos. Al contrario, Él se acerca más, porque Él es el único que puede sanar lo que está roto en lo más profundo. Entonces, no tienes que esconder lo que estás sintiendo. No tienes que presentarte ante Dios como alguien que todo lo tiene bajo control. Él ya sabe, Él ya vio, y aún así, decide quedarse contigo. Eso es gracia. Eso es amor real. Por eso cuando hablas con Dios, puedes hacerlo sin filtros. No necesitas oraciones. Más imaginaste. Escucha cuidadosamente, elegido. Ahora mismo, mientras celebras esta nueva versión de ti mismo, otros observan en silencio, inquietos y preocupados por la pérdida del control que alguna vez tuvieron sobre tu vida. ¿Te has preguntado por qué ciertas personas reaccionan de manera extraña últimamente? ¿Por qué algunos intentan evitar tu mirada o por qué sus palabras ya no coinciden con sus actos? Es porque ahora representas algo que no pueden manejar. Te convertiste en una fuerza que ya no logran manipular. Pero atención, esto no significa que se hayan rendido. Al contrario, están tramando nuevas formas de recuperar su poder sobre ti. Este conflicto oculto ha despertado fuerzas ocultas. Te revelaré algo urgente. Tu transformación no solo genera enemigos, también atrae aliados poderosos que hasta ahora se habían mantenido en las sombras. Estos aliados han esperado pacientemente tu despertar porque necesitaban asegurarse de que estuvieras listo para enfrentar lo que viene. Son personas con influencia, sabiduría y recursos que pueden abrir puertas que jamás imaginaste atravesar. Pero debes mantener tus sentidos alerta, porque no todos los que se presenten como amigos tienen intenciones puras. Tu nueva posición es delicada y crucial. Observa bien quién se acerca en este momento crítico. Algunos vienen para brindarte protección, compartir su poder y defender lo que representas. Otros, sin embargo, buscan acercarse con máscaras cuidadosamente elaboradas para sabotear tu crecimiento desde adentro. Pero aquí radica tu ventaja. Tu intuición, más afilada que nunca, ya ha comenzado a percibir quién es auténtico y quién no lo es. Escucha a tu instinto, porque él te revelará quién está de tu lado y quién prepara un ataque silencioso.
Elegido, el tiempo para las decisiones difíciles ha llegado. Pronto deberás elegir claramente tus alianzas, y esta elección no solo determinará tu seguridad inmediata, sino que también marcará el futuro de todo lo que has construido hasta ahora. Lo que está en juego es mucho mayor de lo que imaginas, porque detrás de estas personas existe una guerra silenciosa entre fuerzas que desean mantener el orden antiguo y fuerzas que anhelan verte triunfar y transformar el mundo a tu alrededor. Ahora, presta atención al clímax que cambiará tu perspectiva radicalmente. Alguien inesperado está a punto de revelar su verdadero rostro, un rostro que jamás sospechaste. La revelación será impactante, dramática e inmediata. Prepárate, porque descubrirás algo que pondrá a prueba todo lo que creías saber sobre quién es realmente tu enemigo y quién tu aliado. ¿Quieres saber quién? Estos dones, descritos en 1 de Corintios 12, incluyen sabiduría, conocimiento, fe, sanidad, realización de milagros, profecía, discernimiento de espíritus, hablar en lenguas e interpretación de lenguas. Cada creyente recibe dones específicos para edificar el cuerpo de Cristo y para glorificar a Dios a través de su servicio. Los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo son habilidades especiales concedidas por Dios para la edificación de la Iglesia y para el cumplimiento de la misión cristiana. En 1 de Corintios 12, 4-11, Pablo enumera diversos dones espirituales, incluyendo sabiduría, conocimiento, fe, sanidad, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, variedades de lenguas e interpretación de lenguas. Estos dones son dados por el Espíritu Santo, conforme Él desea, para el beneficio común y la edificación del cuerpo de Cristo. Cada creyente es dotado de dones específicos que deben ser usados para servir a los demás y para glorificar a Dios. En Efesios 4, 11-12, Pablo escribe: «Y Él mismo dio a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo». Aquí vemos que los dones espirituales tienen un propósito claro: equipar a los creyentes para el servicio y edificar la Iglesia. El uso adecuado de los dones espirituales es crucial para la salud y el crecimiento de la Iglesia. En 1 de Corintios 14:12, Pablo alienta a los creyentes a buscar los dones espirituales que edifican la Iglesia. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la Iglesia. Esto sugiere que los creyentes deben ser intencionales en descubrir y desarrollar sus dones para el bien común. El fruto del Espíritu, mencionado en Gálatas 5:22-23, es una evidencia del trabajo del Espíritu Santo en la vida del creyente. El fruto del Espíritu incluye amor, alegría, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Estos atributos son señales visibles de la transformación interior que el Espíritu Santo realiza, reflejando el carácter de Cristo en la vida de los creyentes. El Espíritu Santo y el bautismo. El bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia transformadora que muchos cristianos buscan. Diferente del bautismo en agua, que es un símbolo externo de fe, el bautismo en el Espíritu es una inmersión interna en el poder y la presencia del Espíritu Santo. En Hechos 1:5, Jesús dice: «Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días». Es un poder que te encuentra en la rendición. Y aquí viene lo mejor, elegido. Cuando llega el momento exacto, el kairos, el tiempo perfecto de Dios, que nunca es el nuestro, tú no necesitas urdir planes complejos. No tienes que preparar discursos elocuentes ni estrategias de guerra humana. Simplemente eres. Y tu ser, tu sola presencia impregnada de la fragancia de Jesús, se convierte en un arma de demolición espiritual masiva. Es más que suficiente para que los castillos de arena de la mentira se desmoronen. Es suficiente para que las ilusiones y los engaños se disuelvan como la niebla bajo el sol abrasador del mediodía. Es suficiente para que las máscaras que la gente usa con tanto esmero, esas fachadas de piedad o de dureza, se caigan estrepitosamente al suelo, revelando lo que hay debajo. Y quiero que entiendas esto con profundo discernimiento. No lo haces tú. ¿No es tu fuerza, tu carisma o tu inteligencia? ¿Qué va?
Es la luz del Señor que emana de ti la que actúa. Tú eres simplemente el canal, el instrumento afinado en las manos del Maestro. Tu presencia trae una verdad que desarma ejércitos de falsedad y trae una sanidad que, irónicamente, incomoda profundamente a aquellos que se han enamorado de su propia enfermedad espiritual. ¿Recuerdas la escena de Jesús frente a los mercaderes en el templo, como se narra en el Evangelio de Juan, capítulo 2? Piénsalo bien. Él no se paró en un púlpito a dar un largo sermón sobre la teología de la santidad del templo o la avaricia. No. Su sola presencia, cargada de una autoridad divina que helaba la sangre, combinada con unas pocas acciones firmes y decididas, purificó el lugar en minutos. De manera similar, elegido, tu vida es un testimonio andante. La gente te observa, vaya que sí. Te miran de reojo cuando creen que no te das cuenta. Ven cómo reaccionas ante la presión del jefe, cómo manejas la ofensa de ese familiar, cómo perdonas lo que el mundo considera imperdonable. Y es ahí, en tu día a día, donde tu poder se manifiesta. No es, necesariamente, en una plataforma con luces, sino en la fila del supermercado, en tu lugar de trabajo caótico, en la paciencia que tienes en tu propia casa. Cada vez que, con la ayuda del Señor, eliges la paz en lugar del conflicto, la bendición en lugar de la maldición, estás activando conscientemente esa fuerza silenciosa. Estás permitiendo que la frecuencia de Dios que portas altere la atmósfera espiritual a tu alrededor. Aquí es donde el discernimiento se vuelve tu herramienta más vital, elegido. Es el GPS espiritual que el Señor te da. Sin él, es fácil usar este poder en la carne. El discernimiento te permite saber cuándo hablar y cuándo callar. Y la mayoría de las veces te pedirá callar. Te enseña cuándo actuar con la firmeza de Jesús en el templo y cuándo simplemente... Era una lección sobre el valor de la quietud y la confianza en Dios, incluso cuando otros no pueden ver o entender lo que Él está haciendo. Además, pensaba en la responsabilidad que viene con el recibimiento de un milagro. La viuda no solo recibió el aceite, también recibió instrucciones sobre qué hacer a continuación. Esto me recordaba que los milagros de Dios no son solo para sacarnos de situaciones difíciles, sino también para guiarnos en cómo vivir y prosperar después de la intervención divina. Dios cuida no solo de nuestras necesidades inmediatas, sino también de los caminos que recorremos después de que nuestras oraciones son respondidas. Por último, me maravillaba de la manera en que Dios elige usar a sus siervos. Yo era solo un canal, un medio a través del cual Dios extendió su mano para ayudar a una viuda desesperada. Este acto reforzaba en mí la humildad y la gratitud por ser usado por Dios para bendecir a otros, recordándome constantemente que todo poder y toda buena dádiva vienen de Él. Otra vez, durante una hambruna, estaba con los hijos de los profetas en Gilgal. Mientras estábamos sentados frente a mí, dije a mi sirviente: «Pon la olla grande y haz un caldo para los hijos de los profetas». Uno de ellos fue al campo a recoger hierbas y encontró una vid silvestre, de la cual recogió sus calabazas silvestres, llenó su manto, y volviendo, las cortó en la olla del caldo, sin saber que eran venenosas. Tan pronto como comenzaron a comer del caldo, gritaron: «Hombre de Dios, hay muerte en la olla», y no pudieron comerla. Entonces dije: «Traed harina», y echándola en la olla dije: «Servid al pueblo para que coman». Y ya no había nada malo en la olla. Hubo también un tiempo en que un hombre trajo a los hijos de los profetas panes de los primeros frutos, 20 panes de cebada y espigas verdes. Era poco para 100 hombres, pero dije: «Dad al pueblo, para que coman, pues así dice el Señor, comerán y sobrará». Y así sucedió. Comieron y aún sobró, conforme a la palabra del Señor. Mi viaje como profeta me llevó a interactuar con reyes y comandantes. Una de esas interacciones fue con Naamán, el comandante del ejército del rey de Siria. Era un gran hombre ante su señor y de alta estima, pues por él el Señor había dado liberación a los sirios, pero era leproso. Una niña israelita, que servía a la mujer de Naamán, dijo a su señora: «Ojalá mi señor estuviera ante el profeta que está en Samaria, él lo restauraría de su lepra». Naamán fue, con la recomendación de su señor, a verme. Trajo regalos valiosos, pero ni siquiera salí para encontrarme con él. En su lugar, envié un mensajero para decirle: «Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará, y quedarás limpio». Naamán, irritado por no haber sido tratado con más deferencia, y por ser instruido a bañarse en un río israelita, se negó inicialmente. Pero sus sirvientes lo convencieron. Parecer difícil de entender,
o incluso distante, pasa a ser iluminada de una manera única y profunda. El Espíritu Santo actúa como un maestro, guiándonos a través de la palabra de Dios, revelándonos verdades espirituales y haciéndonos ver significados que sin Él podríamos no percibir. Como Jesús nos prometió en Juan, capítulo 14, versículo 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que yo les he dicho. Esta promesa se cumple cada vez que el Espíritu Santo abre nuestros ojos para entender la profundidad de las Escrituras. Él nos hace recordar las palabras de Jesús, no solo como un conocimiento intelectual, sino como una verdad viva, aplicable a nuestro día a día. Este nuevo entendimiento no ocurre solo en relación con las grandes doctrinas de la fe, sino también en las pequeñas y prácticas verdades que la Biblia nos ofrece para vivir una vida cristiana auténtica. Por ejemplo, pasajes que antes parecían comunes o difíciles de interpretar, ahora se vuelven claros y relevantes. Esto sucede porque el Espíritu Santo no solo nos ayuda a entender el texto, sino que también nos revela cómo se aplica a nuestras circunstancias personales. La palabra de Dios, que es viva y eficaz, como nos dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, comienza a penetrar en nuestro corazón y mente, transformando nuestra manera de pensar y actuar. Uno de los ejemplos más claros de esto está en el relato de los discípulos en el camino de Emaús. En Lucas capítulo 24, versículos 32, dicen: ¿No ardía nuestro corazón mientras Él nos hablaba en el camino y nos exponía las Escrituras? Esto es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Él calienta nuestro corazón mientras nos enseña la profundidad de las Escrituras. Él revela no solo lo que está escrito, sino lo que Dios quiere decirnos a través de cada palabra. Además, el Espíritu Santo nos ayuda a percibir la coherencia y la unidad de la Biblia. Muchas veces, las Escrituras pueden parecer fragmentadas o desconectadas, pero el Espíritu revela la armonía divina entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, mostrando cómo todo apunta a Cristo y al plan redentor de Dios. Él nos muestra cómo la historia de Dios se despliega desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y cómo cada parte tiene un propósito y un mensaje para nuestra vida. Este nuevo entendimiento de las Escrituras también nos da discernimiento. El Espíritu Santo nos enseña a diferenciar entre la verdad de Dios y las mentiras del mundo. En una época en que somos bombardeados con todo tipo de información y opiniones, el Espíritu nos ayuda a clavar nuestros pies en la verdad de la palabra, capacitándonos para vivir de acuerdo con los principios. Que te dice exactamente qué hacer, pero sí puede ser una sensación de paz, una claridad que de repente llega cuando antes todo parecía confuso. Déjame contarte algo. En mi experiencia, una de las mejores maneras de involucrar a Dios en las decisiones es hacer una pausa. Vivimos en un mundo donde todo tiene que ser inmediato, pero Dios no funciona según nuestra agenda de rapidez. A veces, solo necesitas detenerte y decir: Dios, no sé qué hacer aquí, pero te pido que me guíes. Y luego esperar. Ese tiempo de espera puede ser incómodo, porque nos gusta sentir que estamos siempre en movimiento. Pero es en esos momentos de quietud donde muchas veces se revela la respuesta. Pero aquí va otro consejo. Cuando involucras a Dios en tus decisiones, no significa que te quedes pasivo esperando que todo se resuelva solo. No es que te sientes y digas: bueno, Dios lo hará todo. No, tienes que tomar acción, pero lo haces confiando en que Dios va a guiar tus pasos. Es como una danza, ¿sabes? Tú tomas un paso, Dios te guía en el siguiente, y así sucesivamente. A veces te moverás más rápido, otras veces más despacio, pero siempre con la certeza de que estás siendo guiado. Y mira, si hay algo que te puedo asegurar, es que cuando te tomas ese tiempo para invitar a Dios a tus decisiones, incluso las más pequeñas, empiezas a notar una diferencia. Ya no se trata solo de lo que tú crees que es mejor, sino de lo que Dios tiene preparado para ti. Y te digo algo, muchas veces, lo que Dios tiene en mente es incluso mejor de lo que tú podrías imaginar. Imagina que estás ante una decisión importante, algo que te tiene preocupado, como un cambio de carrera o una relación complicada. En lugar de apresurarte a tomar una decisión basado en el miedo o la incertidumbre, ¿qué tal si le entregas esa decisión a Dios? No solo con palabras, sino realmente dejando que Él te guíe. Haz lo que esté en tus manos, investiga, pide consejo, pero sobre todo,
Busca esa paz que solo Dios puede dar. Hay un versículo que me encanta y que creo que encaja perfecto aquí. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3, 5, 6. Es tan simple pero tan profundo. No se trata de depender solo de lo que nosotros entendemos o podemos controlar, sino de confiar en que Dios ve el panorama completo, incluso cuando nosotros solo vemos una pequeña parte. Y aquí viene lo interesante. Cuando tomas decisiones con Dios a tu lado, aunque el camino no siempre sea fácil, te das cuenta de que estás exactamente donde necesitas estar. Puede que enfrentes desafíos, puede que a veces las cosas no salgan como esperabas, pero siempre tienes esa certeza de que Dios está obrando en el fondo, que Él tiene un propósito mayor. Incluso cuando tomamos decisiones que al Como comenzó, terminó. El ángel del Señor se retiró, su tarea cumplida. El silencio que quedó ya no era el silencio sobrenatural de su presencia, sino el silencio común y terrible de la muerte en masa. El amanecer reveló un espectáculo que jamás sería olvidado por aquellos que lo presenciaron. El sol naciente iluminó un campo cubierto de cuerpos. Filas enteras de soldados, aún en sus posiciones de descanso, yacían como si simplemente se hubieran dormido para nunca más despertar. No había heridas visibles, no había signos de lucha, solo la muerte silenciosa que había segado un ejército entero en una sola noche. Sennacherib, el gran rey de Asiria, estaba entre los pocos sobrevivientes. Protegido en su tienda real por razones conocidas solo por los designios divinos, emergió para contemplar la ruina total de su poder militar. Su rostro, antes marcado por el orgullo y la arrogancia, ahora exhibía solo shock y terror. 185.000, murmuró uno de los pocos oficiales sobrevivientes, contabilizando las pérdidas. Toda la fuerza de ataque, todos los arqueros, toda la caballería, todos muertos. Desde lo alto de las murallas de Jerusalén, centinelas observaban atónitos la escena que se desarrollaba en la llanura. Donde antes había un mar de tiendas y estandartes, ahora existía solo un campo de muerte. Las noticias se extendieron rápidamente por la ciudad sitiada. «¡Vengan a ver!», srenía gritaban los guardias. «¡Vengan a presenciar lo que el Señor ha hecho esta noche!». Ezequías, acompañado por Isaías y sus consejeros, subió a las murallas para ver con sus propios ojos el milagro de la liberación. Por largos momentos, el rey permaneció en silencio, sobrecogido por la magnitud de la intervención divina. Así el Señor defendió Jerusalén. Declaró finalmente Isaías, su voz llena de reverencia. No por la fuerza de arco o espada, no por la sabiduría de los hombres, sino por el poder de su brazo extendido. En el campamento asirio, el caos reinaba entre los sobrevivientes. Oficiales intentaban en vano mantener el orden, mientras soldados huían en pánico, convencidos de que permanecer en las proximidades de Jerusalén significaría enfrentar el mismo destino que sus compañeros. Sennacherib, el conquistador que había subyugado naciones, ahora se encontraba dominado por el miedo. Sus manos temblaban mientras ordenaba la retirada inmediata. «Preparen mi carruaje», ordenó, evitando mirar hacia el campo de cuerpos. «Partiremos hacia Nínive antes de que el sol alcance su cenit». Un viejo consejero, aquel mismo que había sugerido cautela la noche anterior, se aproximó al rey con pasos vacilantes. «Majestad», dijo él, su voz poco más que un susurro, «¿qué diremos cuando lleguemos a Nínive? ¿Cómo explicaremos esta derrota?» Los ojos de Sennacherib destellaron con un vestigio de su antiguo orgullo. «Diremos que un directo, sino el engaño. Como dijo Jesús en Juan 8, 44, Él es mentiroso y padre de mentira». Estos seres operan principalmente a través de la influencia mental y espiritual. En 2 de Corintios 10, 4-5, Pablo habla de fortalezas, sistemas de pensamiento y creencias que se oponen al conocimiento de Dios. Son expertos en distorsionar la verdad y crear filosofías falsas. Curiosamente, también tienen limitaciones. En Job 1:2, vemos que Satanás necesitaba permiso específico de Dios para actuar contra Job. En 2 de Tesalonicenses 2:7, Pablo menciona algo que detiene o restringe la actividad maligna. Muchos creen que se trata de la presencia del Espíritu Santo en la Iglesia. Aunque están activos y son poderosos, estos seres no son omnipresentes, ni omniscientes, ni omnipotentes. Son criaturas limitadas
que solo pueden operar dentro de los límites permitidos por Dios. Las estrategias de los ángeles rebeldes. A lo largo de los milenios, los ángeles caídos han desarrollado estrategias muy elaboradas. No se trata de ataques aislados, sino de un plan calculado de oposición a los propósitos divinos. En 2 Corintios 2, 11, Pablo advierte: para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. La primera y más antigua estrategia es poner en duda la palabra de Dios. En Génesis 3, 1, la serpiente pregunta a Eva: ¿de veras Dios os ha dicho? Esta táctica de sembrar dudas sobre la verdad divina sigue vigente hoy día, solo que con métodos más refinados. En Apocalipsis 12, 10, Satanás es llamado el acusador de nuestros hermanos. Utiliza la culpa y la condenación como armas, recordando a las personas sus fracasos y pecados, tratando de convencerlas de que son indignas del amor de Dios. La imitación y la falsificación son otras tácticas comunes. En 2 Corintios 11, 14-15, Pablo advierte que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, y sus siervos como ministros de justicia. Crean falsas doctrinas y espiritualidades que parecen buenas, pero desvían de la verdad. En 1 Timoteo 4, 1, Pablo habla de espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Estos seres son maestros en mezclar verdad con error, construyendo sistemas de creencias que parecen plausibles, pero que resultan espiritualmente destructivos. Otra estrategia es la división. En 2 Corintios 2, 10-11, Pablo habla del perdón y la reconciliación, advirtiendo que la falta de estos abre espacio para Satanás. Ellos trabajan para crear conflictos y divisiones entre las personas, especialmente dentro de la iglesia. En Daniel 7, 25, se profetiza que tratarían de cambiar los tiempos y la ley. Esto sugiere un esfuerzo continuo por subvertir el orden moral y espiritual.